Bien, estamos ya en la página 83, ¿no? Ya os he dicho que lo otro ya hablaremos de un poquito más en un apéndice al final del tema de lo que es la historia de la tabla periódica. Es muy importante ver cómo se mide la masa de un átomo. Fijaros, vosotros sabéis que nosotros, o lo que utilizamos para medir la masa de objetos cotidianos, ¿no? Por ejemplo, la masa de, no sé, de una mesa, una silla, incluso una lenteja, ¿no? Pues utilizamos el gramo, ¿vale? Los múltiplos del gramo, kilogramo, los submúltiplos, miligramos. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando tengo que medir algo tan sumamente pequeño como un átomo? Pues cuando tengo que medir algo tan sumamente pequeño como un átomo, a mí no me trae cuenta o no es algo práctico utilizar esas unidades de masa tan grandes. Entonces, hablamos de lo que es la masa atómica, ¿vale? Esa masa atómica, bueno, hoy el 25 lo voy a poner aquí para recordarlo. Esa masa atómica se podría expresar en la masa de un átomo en gramos, pero como aquí expone, ¿vale? Si yo expreso la masa de un átomo en gramos, pues a lo mejor la masa en gramos en kilogramos de un átomo es algo así, 0,00000000000000000. Y así, pues yo que sé, 20 ceros, ¿vale? 7 gramos. Entonces, esto no es útil. Yo no puedo decir que la masa de un átomo de carbono sea 0,0000007 gramos. Entonces, lo que hay que hacer es inventar o, digamos, proponer una nueva unidad de masa. Esa nueva unidad de masa se va a llamar unidad de masa atómica, porque hace referencia al átomo. Pero claro, ¿qué unidad o qué patrón se toma? Casi siempre se tiene que tomar como patrón algo que sabemos que es algo como incorruptible, algo que va a perdurar a lo largo del tiempo. Yo no sé si lo sabéis, pero si vosotros os preguntáis qué es un kilogramo, ¿vale? Pues os puedo decir que un kilogramo es pues lo que pesaba antiguamente. Esta fue una unidad de masa que se eliminó, creo que hace un par de años. Pues un kilogramo era lo que pesaba un cilindro de platino y de iridio, ¿vale? Con un determinado tamaño y ese era el patrón de masa, ese era el kilogramo. De tal manera que si tú realmente, si lo piensas, si tú pesas 90 kilos, significa que tú pesas 90 veces más que ese cilindrito de platino y de iridio que estaba en un museo de París y que se estableció como patrón. Se tomó eso como patrón porque el platino y el iridio son unos elementos que prácticamente no reaccionan con nada, no cambian. Pero a lo largo de los años, os estoy diciendo que ese cilindro pues se empezó a tomar como patrón esa unidad en 1880 y pico. A lo largo de los años se ha visto que ese cilindro ha perdido peso. Sí, ha perdido un peso de 50 microgramos. Entonces, no es un patrón fiable. ¿Por qué no es un patrón fiable? Porque claro, si pierde masa, ¿vale? No puedo utilizarlo como patrón. Porque todo lo que yo mida, y recordar que medir es comparar, ¿vale? Estaré midiéndolo mal, no estaré midiéndolo con un patrón adecuado, que va a ser siempre fijo. Entonces ahora se ha tomado otra unidad patrón de masa, que ya lo veremos, ¿no? Aquí lo que se toma como patrón de masa es la 12ª parte del átomo de carbono. Vamos a explicar esto, cómo es. ¿Por qué se toma primero el átomo de carbono? Se toma el átomo de carbono porque como os he dicho antes, se tiene que tomar como patrón algo que sabemos que va a ser imperdurable, es decir, que va a durar a lo largo del tiempo y que no va a cambiar. Se toma un átomo. ¿Por qué se toma el átomo de carbono? Antiguamente se tomaba el átomo de hidrógeno, pero actualmente se toma el átomo de carbono. Se toma el átomo de carbono 12, el isótopo 12. Recordar que vimos del tema pasado que el carbono tiene 3 isótopos. El 12, el 13, que es con el que se hace las resonancias magnéticos nucleares, y el 14, que es el que se utiliza para datar, para saber a lo mejor que un sarcófago egipcio pues tiene 3000 años. Eso ya lo vimos. Pues se toma el carbono 12 porque el carbono 12 es el átomo o el isótopo más abundante en la corteza terrestre. Tiene una abundancia tremenda. Y ahora se toma la 12ª parte de ese átomo de carbono. Y entonces esa 12ª parte del átomo de carbono
va a ser nuestra unidad patrón. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace lo siguiente, mirad. Imaginar que este círculo sea el átomo de carbono. Entonces lo voy a dividir en 12 partes. ¿Vale? Esto es el átomo de carbono. El átomo de carbono no tiene esta forma, indudablemente. Pero lo voy a dividir en 12 partes. Aquí, así, así, más o menos iguales. Me ha salido un dibujo bastante potajero, ¿vale? Pero imaginar que sea esto. Lo dividimos en 12 partes y imaginar que esas 12 partes sean iguales. Entonces, una de esas partes, ¿vale? Esta parte es la 12ª parte del átomo de carbono. Vale, pues bien, esta es, o esto, se va a tomar como unidad de masa atómica. Esto va a ser una OMA. ¿De acuerdo? De tal manera que si yo tengo un átomo que me dicen, oye, tal átomo, por ejemplo, a ver, se me viene a la cabeza, pues, algún átomo como por ejemplo, vamos a mirarlo aquí en la tabla periódica para poner una cosa exacta. Por ejemplo, me dicen que el átomo de berilio, ¿vale?, tiene una masa atómica, que voy a representar siempre como Ma, de 9. 9 UMAS. ¿Qué significa que su masa sea de 9 UMAS? Pues que este átomo de berilio pesa o tiene una masa 9 veces mayor que este trocito, que la 12ª parte del átomo de carbono. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta a este nivel es que cuando a ti te hablen de masa de un átomo, eso se llama masa atómica y no va a estar expresado en una unidad como kilogramos o gramos, es decir, cosas que pesamos, ¿no?, cosas de andar por casa, sino que está expresado en UMAS. Sí, mirad, otra cosa que vamos a ver, ¿no?, que es el siguiente punto del libro, ¿vale?, pero que ya he abierto aquí el libro por la página 85 donde está la tabla periódica. Bien, fijaros, en cada cuadrito que tenéis, acordaros que yo os dije que hicierais la tabla periódica y que pusierais solamente, vamos a fijarnos en el titanio, ¿no?, que pusierais solamente el símbolo y el nombre abajo. Pero aparte del símbolo y el nombre abajo, en las tablas periódicas más elementales tenéis 2 numeritos, y eso es muy importante. Siempre os vais a fijar que uno de los 2 numeritos, y no os voy a decir que sea siempre, por ejemplo, este numerito esté aquí en la esquina superior izquierda, porque en otras tablas periódicas está en otro sitio. Pero fijaros, de estos 2 numeritos, os vais a fijar que un numerito siempre es entero, es decir, no es decimal. 22, 23, 24. Os vais a fijar en la tabla periódica y ya lo veréis como los elementos no están colocados al azar, como vimos, ¿no?, sino que van a estar en orden creciente a este número. Este número que está aquí, que es un número entero, es el número atómico, nombre atómico. El número atómico, como sabéis, es el número de protones que tiene ese átomo. Entonces puedo decir que el titanio, tengo aquí una información importante porque me están diciendo que el titanio tiene un número de protones que es de 22. El vanadio tiene un número de protones que es de 23, ¿vale? Si el número de protones es en este caso, de 21, el número de electrones también será el mismo. No me dicen nada acerca del número de neutrones aquí, no me dan información. Esto de aquí, es decir, el número entero es el número atómico. El de al lado, que es el decimal, ¿vale?, tiene un nombre parecido al número atómico, el de aquí, pero no es el número atómico, es la masa atómica, es lo que veíamos antes, la masa del átomo. Es decir, por ejemplo, nosotros vimos como ejemplo el berilio antes, ¿de acuerdo? El berilio tiene una masa atómica de 9,01. Vale, y la cosa es, si antes os he dicho que la masa atómica del berilio era 9, ¿vale?, ¿por qué aquí pone que sale 9,01? O dicho de otra forma, a lo mejor tenéis curiosidad y decís, ¿por qué este número es siempre decimal? ¿Veis que es siempre decimal? Sin embargo, el de al lado no es decimal. El de al lado obviamente no es decimal porque yo no puedo tener la mitad de un electrón o la mitad de un protón o un cuarto de protón. Eso son cosas enteras, ¿entendéis? Eso es como decir que yo puedo romper una silla por la mitad. Ya no tengo una silla, ya tengo cualquier otra cosa, tengo trozos de silla. Entonces este número
siempre va a ser entero. Este no, este va a ser decimal, la masa atómica. ¿Por qué va a ser decimal la masa atómica? Pues va a ser decimal porque este numerito, esta masa atómica, resulta de hacer una serie de operaciones. Y esa serie de operaciones se tiene que hacer porque resulta que casi todos los elementos tienen isótopos. Recordad que los isótopos eran, lo pone aquí, voy a volver otra vez aquí, ¿vale? Esta página. Los isótopos eran átomos de un mismo, que os lo pregunté en el control, átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico y diferente número másico. ¿De acuerdo? Eso lo tenéis aquí. Fijaros, esto que tenéis aquí, en verde, el cuadro en verde, es algo que nosotros ya lo sabíamos, ¿vale? Todo lo que es los isótopos, el número atómico, el número másico, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es esto. Tenéis que haceros la idea que ocurre eso. Si yo tengo, por ejemplo, un trozo de aluminio y yo tuviese el tamaño de un átomo de aluminio, yo vería que ese trozo de aluminio está hecho como de bolitas, que son átomos. Pero no todos esos átomos tienen el mismo tamaño. Hay unos átomos un poquito mayores que los otros. Esos átomos van a ser idénticos. Lo único que cambian es en la masa. Entonces, cada uno de esos átomos, ¿vale?, se van a llamar isótopos. Es igual que si tenéis, por ejemplo, estáis en un parque de bolas y en el parque de bolas hay tres tipos de bolas, ¿vale? Unas bolas, ¿vale?, azules, pequeñitas, otras rojas, que son intermedias, y otras negras, que son las más grandes. Entonces, yo quiero saber cuál es la masa media, la masa relativa de esas bolas, teniendo en cuenta pues que no todas son del mismo tamaño. Entonces, para calcular esa masa atómica, ¿vale?, que se llama masa atómica relativa, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, la masa de cada una de esas bolas, y después, muy importante, la cantidad que hay de cada cosa, de cada una de las bolas. Por lo general, cuando yo tengo, por ejemplo, un isótopo, como el carbono, que es el isótopo, digamos, es el átomo más importante, porque es la fuente de la vida, ¿no?, pues tengo tres isótopos del carbono, que son el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. ¿Son iguales de abundantes? Pues fijaros, vamos a ver primero una cosa. Este carbono 12, ¿vale?, lo pongo arriba porque este es el número másico, ¿vale?, es prácticamente lo que pesa ese átomo de carbono, ¿de acuerdo? Va a pesar 12, ¿de acuerdo? Tiene 12 protones y neutrones. Esto, al tener menos partículas que este, significa que este va a pesar menos que este, es decir, la masa del carbono 12 es menor que la masa del carbono 13 y a su vez la masa del carbono 13 es menor que la del carbono 14. Pero claro, ¿qué peso tiene cada uno? Pues el peso que tiene cada uno, para hacer una media, depende de la cantidad que haya de cada uno. Y resulta que la cantidad que hay de carbono 12 en un trozo de carbono, pongamos en un trozo de carbono, es grandísima. Es a lo mejor el 99%. ¿Vale? Es igual que si yo os digo en el ejemplo del parque de bolas, pues resulta que las bolas azules, ¿vale?, imaginad una bola azul como esta, ¿vale?, pues que son las que menos pesan, son las más abundantes. Luego, las otras bolas, que eran las rojas, las que tenían un tamaño intermedio, ¿vale?, pues tienen una abundancia del 0,9%. ¿De acuerdo? Y las bolas más grandes, que son de carbono 14, que era lo que yo os dije que eran las bolas negras, tienen una abundancia de solo del 0,1%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros esa masa media de todo lo que hay, de ese elemento que tiene isótopos? Pues se hace a través de esto, ¿vale? Se hace a través de esta fórmula, que es el punto 2.1. ¿Cómo se hace esto? Pues fijaros, es muy sencillo. Lo que se hace es, para calcular esa masa, que se llama masa atómica relativa, ¿vale?, se hace lo siguiente. Tienes que conocer la masa de cada uno de los isótopos y aparte tienes que saber la abundancia. La abundancia siempre en tanto por ciento. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula multiplicando el tanto por ciento, ¿vale?, que eso te lo va a dar el problema, el tanto por ciento de abundancia de ese isótopo, dividido entre 100, multiplicado por lo que pesa o la masa de ese isótopo, más el tanto por ciento del segundo isótopo, más el tanto por ciento del tercer isótopo. Puede ocurrir que un átomo tenga solamente dos isótopos, o que un átomo tenga, por ejemplo,
14 isótopos como el magnesio. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se hace ese problema. Hay un problema aquí hecho, ¿vale? Que es este, ¿vale? Y fijaros, esto va a ser o va a justificar el hecho de que la masa atómica, como veis aquí, de casi todos los elementos sea un número decimal. ¿Por qué? Porque cuando hagamos estas operaciones, casi siempre nos va a salir un número decimal. ¿Vale? Entonces lo voy a acercar aquí y lo vamos a ver. ¿Vale? Sería así, mirad. Lo voy a poner aquí para que se vea. Dice así en el ejercicio. En la naturaleza hay dos isótopos estables de cobre. El cobre 63 con una abundancia del 69,2%, es decir, el 63 tiene el 69,2% y el cobre 65 del 30,8%. Es decir, fijaros, el más ligero, el isótopo de cobre más ligero, que es el 63, es el más abundante. ¿Vale? Es algo que es un patrón que casi siempre se toma como referencia en casi todos los elementos. El más ligero suele ser el más abundante, igual que en el hidrógeno igual que en el hidrógeno. Recordar que el hidrógeno tenía tres isótopos muy importantes, que eran propiamente el isótopo de hidrógeno, el H2, que es el deuterio, y el tritio. El tritio apenas hay tritio. ¿Entendéis? Yo os comenté lo de la película de Spider-Man, ¿vale? Que trataban de obtener tritio para realizar una reacción de fusión nuclear, ¿no? Y era muy poco abundante el tritio. Bueno, pues fijaros cómo calculamos esa masa atómica relativa, que es el numerito que luego va a ir en la tabla periódica para el caso del cobre. Primero, vale, el cobre 63, ¿qué abundancia tiene? 69,2. Pues pongo 69,2 partido 100, porque es un tanto por ciento, por su masa, que es 63, más el otro, que tiene un 30,8%, ¿vale? Dividido entre 100 por la masa, que es 65. Y me sale 63,2. Es decir, la masa atómica relativa del cobre es 63,2. Nos vamos aquí a la tabla periódica y vemos dónde está el cobre. ¿Vale? Ya habréis dado cuenta la tabla periódica que en esta tabla periódica tan chula que tenéis, ¿vale? En el libro, y después tenéis también una tabla periódica en la agenda, ¿vale? Pues tenéis todo lo que son los metales en esta parte, ¿de acuerdo? Pues aquí tenéis el dato del cobre, 63,2, aquí sale 63,54. Quizás el cobre tenga más isótopos y habría que sumarle por más cantidades. Pero en el ejemplo pues ha puesto solamente 2 isótopos de cobre. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí tenéis estos elementos de aquí, todos estos, los que tenéis en azul como azul claro, son metales. Los que tenéis en este color, que es como rojo, son no metales. Y después tenéis en este color, tenéis los semimetales. Fijaros que los metales ganan por goleada. ¿De acuerdo? Pues en resumen, lo que hemos visto hoy es lo que es la definición de UMA, unidad de masa atómica, que era la 12ª parte del átomo de carbono, que eso lo voy a buscar aquí, lo voy a encontrar aquí en cada uno de los átomos, en el